Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Ki Tisa. Esta porción que vamos a leer de Éxodo capítulo 30-11 hasta el capítulo 34-35 nos va a hablar de dos momentos importantes del pueblo de Israel. El primero vamos a ponerlo como el tiempo victorioso y el segundo va a ser después del arrepentimiento. Y es porque en esta porción se habla directamente del becerro de oro. No sin antes, esta porción, como se llama Ki Tisa, a veces lo traducen como cuando eleves o cuando tomes o cuando hagas un censo, porque está hablando de que cada persona debía dar un rescate, que era un medio ciclo o media valor de una moneda de shekel, medio ciclo de plata, para poder hacer la contribución y de esa manera no romper la norma de la Torá, que era no poder contar a las personas, porque recordemos que Israel va a ser como las estrellas del cielo que no pueden ser contadas, como la arena del mar que no puede ser contado, entonces no se podían hacer censos. Es lo mismo que sucede en los tiempos del rey David, cuando causa esta mortandad y que al final pues el ángel termina estando en el sitio donde se va a hacer el famoso templo de Salomón. Pero es por eso, porque no se puede hacer un censo, pero hay una norma que es, no contemos personas, contemos medias monedas. Entonces tenían que juntarse dos personas para poder hacer los pagos. Aquí va a hablar de cuando tomes ese rescate, para que no cuenten personas, para que no hagan el censo. Va a hablar también de que se hacía el altar o la fuente de bronce, esta que se hacía del lavatorio antes de hacer los sacrificios en los atrios del templo. Va a hablar también de los perfumes, de los aceites, de las especias aromáticas que se van a tener allí, ese olor a Shabbat y esto que se usa como tal en las sinagogas. Y va a hablar de estas dos personas que se encargan de poder construir todo el mobiliario. Recordemos que hay dos personajes que son escogidos especialmente por su talento, que tenían el espíritu correcto para poder traer toda la visión del cielo que Moisés había recibido y que ellos la podían plasmar de forma física en ese mobiliario o en ese tabernáculo móvil o en el templo o la tienda de reunión que estuvo en el desierto. Y pues cada uno de sus utensilios, el arca, todo, digamos que todo el arte que había allí fue escogido para estas dos personas, Bezalel y Aholiab, que fueron las personas que hicieron como tal toda esta construcción o estuvieron a cargo de generar toda esta moldeadura de oro y de todo lo que es el tema artístico que tenía este templo. Y después habla del Shabbat. Después de esto, recordemos que Moisés está recibiendo todas las instrucciones, está recibiendo todo este paso a paso para poder hacer que este pueblo de reyes y sacerdotes pues sea luz del mundo, traer la luz de la Torá al mundo y todo esto, y termina este pueblo en manos de su hermano Aarón, impaciente. Digamos que lo último que habla acá es del Shabbat, que es un descanso, es un reposo, pero ellos se afanan, no esperan un par de horas más a Moisés, y dice que les toma los aretes y forman el famoso becerro de oro. Después del becerro de oro, claro, está la ruptura de las tablas que Moisés traía, la intercesión de Moisés para que este pueblo no sea destruido, está la tragedia en que unas tribus matan a otras, ¿sí? Como que se enfrentan por el tema del becerro, y termina esto hablando nuevamente de el arrepentimiento, de esa intercesión, de que Moisés va a ir por unas segundas tablas, no sin antes advertirles nuevamente de la idolatría y hablar nuevamente de las festividades. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta porción? Lo primero es que podemos estar muy bien espiritualmente, podemos tener de nuestra parte, digamos que una racha de conectividad y de espiritualidad muy alta, pero debemos cuidar esa espiritualidad para no dañarla, cumplir las normas, por ejemplo, lo que hablan del medio shekel o de los impuestos o de pagar. Sabemos que debemos dar algunas contribuciones, que debemos ser contados en un censo electoral, que tenemos unas responsabilidades como ciudadanos que no podemos eludir, simplemente desconectarnos de la realidad, sino que seguimos viviendo en sociedad. Y de esta forma el pueblo de Israel tiene esta norma de no contar personas, de no hacer un censo bíblicamente hablando, sino que se contaba de a medio shekel, de a media moneda del ciclo de plata, por lo cual se tenían que juntar dos personas, muy parecido a lo que sucede cuando vienen a cobrarle este impuesto a Keifas o Pedro, o San Pedro, como lo quieras llamar, y que estaba con Yeshua, o Jesús, y le dicen que debe dar como tal esta contribución. ¿Qué hace él? Le dice a Pedro, vete a pescar. Pedro va y simplemente va con su caña, pues hace una pesca, y dentro de la boca del pescado estaba esta moneda para poder pagar el medio shekel de Yeshua y el medio shekel de él.
Quiere decir que daban esta contribución porque tenía que haber una confianza de, uno, que Dios nos da los medios materiales para dar, y dos, para poder cumplir esta norma ya establecida en la Torá, de poder aportar un medio ciclo de plata para que pudieran hacer el conteo de las personas. Está digamos que dentro del marco de lo que hemos visto, de no separar lo espiritual con lo material, y es justamente también lo que dice el Zohar respecto a esta porción, cuando habla de que los montes, o cuando se refiere a la figura en los montes, está hablando de Gesed, Geburah y Tiferet, que son estas sefirot superiores del área de Seirampino, de la cara pequeña, que es Abraham, Isaac y Jacob, porque de los montes, y también cuando habla de la materialidad, que es Malhut, o habla del reino, habla del pueblo, justamente de esa unión de lo material con lo espiritual, para poder unir lo que aparece acá, que es una ley espiritual con una aportación material. Y claro, aquí también habla de las especias, de que se debía ungir el altar, habla de que se debía tener todo ese cuidado, los perfumes, lo mismo que hablamos en los tiempos de Yom Kippur, que no se debía perfumar, porque los perfumes también atraen, digamos que esos sustentos, y nuevamente está hablando de temas financieros, pero no sin antes hablar también de que se debe lavar, ¿no? Antes de dar una ofrenda debemos estar limpios. Entonces habla del altar y de todo un mecanismo de cómo podemos funcionar entre lo espiritual y lo material, lo espiritual, lo material, hasta que habla del Shabbat y el reposo, debemos también tener un momento de quietud para poder escuchar a Dios. Pero esto fue justamente lo que no sucedió acá en el Shabbat. Después de esa instrucción, la Torá dice que se hizo un becerro de oro con los aretes, con los arcillos, con el oro, con lo que podemos escuchar, con aquello que nos afana, con cualquier cosa que este mundo posiblemente nos esté bombardeando, y crear algo que reemplace a Dios, porque en algún momento no lo vieron, en algún momento dejaron de ver lo especial que estaba pasando en la montaña, los truenos, ya 40 días de truenos, fuego, ya se les hacía paisaje, ya se les hacía normal que Dios estuviera hablando ahí arriba de ellos. Y se les olvidó ese poder que había ahí, se les olvidó lo de Egipto, se les olvidó todo eso. Pero lo más impresionante de todo es que cuando crean el becerro de oro, dice: aquí está el Dios que te sacó de Egipto y vamos a celebrar fiesta a Dios. Porque a veces creamos cosas que reemplazan con toda la intención a Dios, y creemos que aún Dios nos va a respaldar, o creemos que Dios es eso que estamos construyendo. Pero Dios tiene normas claras, específicas en la Torá. Dios tiene unas leyes de mecánica de causa y efecto específicas que nos está enseñando. Sabemos los principios espirituales y no podemos burlar a Dios, no podemos engañarlo diciendo ahora Dios es otra cosa, Dios es esta imagen, Dios es esta profesión, Dios es... Porque realmente, claro, el creador de todas las cosas ha creado cosas, ¿sí? Pero esas cosas creadas no pueden ser un reemplazo de Dios. Y es justamente lo que pasa acá. Hablamos de dinero al inicio, pero el dinero no reemplazaba a las personas. El dinero era un mecanismo para contar las personas y poder validar la ley espiritual de no hacer censos. Pero aquí cambian todo. Cambian algo físico por algo espiritual. Y por eso Moisés termina intercediendo, Dios termina diciendo: este es tu pueblo. Y aquí es donde se parte totalmente las cosas. Antes estaban lo que eran los justos, estaban lo que eran los malvados, y llega en ese momento un tercer grupo al universo que se llaman los arrepentidos. Los israelitas se arrepintieron, dijeron: podemos tener la posibilidad de, aunque hicimos algo muy malvado, poder irnos hacia la luz, hacia el bien, y no devolvernos hacia el pecado. Y es, creo que, donde estamos la mayoría de los seres humanos, forzándonos a hacer las cosas correctas, a dejar las cosas malas que hicimos en algún momento, o si no hicimos nada malo, permanecer en ello, porque como les digo, veníamos de un momento espiritual muy bueno hasta que se pecó, y la idea es siempre estar atentos. Venimos de todo un recorrido de la Torá hasta casi ya terminar el segundo libro, donde nos da unas grandes lecciones espirituales, pero no por eso debemos caer hacia el lado negativo. Tenemos que siempre, como dice la famosa película de Star Wars, ir hacia el lado positivo de la fuerza y no hacia el lado oscuro de la fuerza, porque siempre tenemos esa inclinación y debemos siempre ir hacia mejor. Ahora, ¿qué pasa aquí? Nuevamente les advierte de la idolatría y nuevamente les dice: las festividades, el estar en contacto con la Torá, el estar en los estudios, el tener un ciclo de fiestas, el tener un ciclo de Torá, el tener esa conexión con Dios. De hecho, los sabios dicen que se debe estudiar no solamente en el Shabbat, sino que se debe hacer por lo menos día intermedio para no caer, porque si vemos en la Torá siempre dice que cada tercer día se estaban quejando. Entonces hay que por lo menos estudiar cada tercer día para que la queja no entre en nosotros. Y de esa forma
conducirnos hacia el bien, conducirnos a interceder por aquellos que posiblemente han cometido algún error, conducirnos hacia el perdón, conducirnos a unirnos a otros para poder hacer los pagos tanto físicos como espirituales, el poder ser una sociedad unida tanto en lo físico, en lo material, en lo financiero como en lo espiritual para poder traer luz y crecer en este mundo. Así que unámonos como humanidad, hagamos las cosas correctas tanto en lo físico como en lo espiritual. Shalom a todos.